Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones en la Asesoría General de Gobierno. Este día vamos a tratar una cuestión relativa a los recursos de la provincia de Buenos Aires, un tema que es bastante complicado por su tamaño y por su impacto en toda la economía nacional. Para eso invitamos y agradecemos mucho su presencia a Mara Ruiz Malek, que es licenciada en Economía y maestranda en Desarrollo Económico, tiene una vinculación en la administración pública muy importante, porque ha sido ministra de Trabajo, ha sido también directora general de Recursos Fiscales de la AFIP, y bueno, hace tiempo ya que acompaña al gobernador como asesora económica, cosa que también hace ahora en la gobernación. Así que Mara, muchas gracias por tu visita. No, muchas gracias por la invitación, gracias. Mira, como decía recién, hay un tema que, la provincia de Buenos Aires es enorme, se dicen muchas cosas, de su inviabilidad de algunos, y a veces no queda muy claro, tal vez intencionalmente o no, cómo es el problema o la cuestión de los recursos y egresos, la cuestión fiscal de la provincia, con participación mediante, masa salarial, pero digamos, de lo que a vos te parezca más útil, presenta el problema como te parezca. Bien, empecemos por un poquito de historia, digamos. Siempre hubo discusión de cuántos recursos se administran a nivel nacional y cuántos recursos se administran a nivel provincial. Digo, eso es un primer nivel de discusión que data de los orígenes de nuestra nación como Estado-nación. Y luego hay una segunda discusión que es, dentro de los recursos que van a cada una de las provincias, ¿cuánto va a cada una de esas provincias? En el año 1988 se sanciona la ley que sigue vigente hasta hoy de coparticipación, con dos características que van a perjudicar enormemente a la provincia de Buenos Aires. En un principio la idea era que las provincias aumentaran su masa de recursos y que la nación la disminuyera. Esto era porque al mismo tiempo se estaba dando desde mediados de los 70 un proceso de descentralización de algunas funciones que en realidad correspondían a las provincias, pero que siempre había asumido la nación, justamente por la falta de recursos propios de muchas provincias, que se va a consolidar en los 90, y me refiero a el traspaso básicamente de la salud y la educación. Y eso iba a generar mayores gastos, entonces la primera mirada era, bueno, démosles más recursos a las provincias. En los papeles esto va a ser así, va a quedar debería haber quedado un 50 y 50, pero en la práctica no, porque puede haber distintos momentos donde eran necesarios para mejorar el resultado nacional, para cubrir el déficit previsional, por cambios que hubo en los impuestos que componen la masa de recursos que van a las provincias, va a terminar siendo mucho menos equitativo y mucho más parecido a un 60-40 durante los años 90. Pero además la provincia de Buenos Aires en esto va a perder mucho respecto al resto de las provincias. Y el problema no es tanto que la provincia de Buenos Aires reciba menos que otras provincias, siempre hablamos en términos proporcionales, ¿no? Porque la provincia de Buenos Aires tiene el 38%, casi 40% de la población. Si uno se guiara solo por la población, la provincia debería recibir más o menos el 40% de los recursos. Bueno, hoy recibe el 20%. Ahora, esto podría no ser un problema. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la lógica de un régimen de coparticipación? Que dice además nuestra Constitución, que debe ser solidario y que debe propender a disminuir las asimetrías. Y claramente una provincia que está cerca de un puerto, que tiene recursos naturales, sobre todo del agro, que también tiene algo de minería, tiene algunas ventajas respecto a provincias que quizás están más lejos de los puertos, que tienen tierras menos fértiles o que tienen condiciones geográficas o climáticas complejas y que hay un interés geopolítico de que estén ocupadas, de que estén pobladas, de que sean activas. Entonces, no necesariamente los recursos que recibe una provincia van a ser equivalentes a la población que tiene. Ahora, tiene que haber algún criterio que nos permita de alguna manera contabilizar cuáles son
esas diferencias y esas asimetrías. ¿Y qué se usaba históricamente? ¿Y qué usan las propias provincias después cuando reparten parte de ese dinero a sus municipios? Bueno, criterios de necesidades básicas insatisfechas para ver diferencias en el desarrollo social, tamaño, densidad de población y población también, porque población no deja de ser un ítem muy importante, porque ¿en qué gasta una provincia? En salud y educación. Y obviamente no es lo mismo tener 10 chicos que 100 chicos, no es la misma cantidad de docentes que vos vas a tener que contratar, ni la misma cantidad de policías, ni la misma cantidad de médicos que vas a tener que contratar. Y la infraestructura. Y obviamente la cuestión espacial también importa, no es lo mismo tener, como tener la ciudad autónoma, 3 millones de habitantes, en una circunferencia rodeada por una autopista donde los tenés a todos juntos, y si vos podés poner 20 chicos en una escuela, 20 chicos en otra y están a 10 cuadras de distancia, que un pueblo en el límite con La Pampa, donde vos tenés por ahí 10 chicos y tenés que poner un colegio porque los siguientes 10 chicos los tenés a, no sé, 50 kilómetros. Y no podés hacer una escuela para todos porque tenés unos problemas de transporte y de llegada muy grandes y estás socavando su derecho al acceso a la educación pública. Entonces, la población y la distancia tienen que ver. Bueno, ¿cuál es el problema? Que en el 88 no se siguió ningún criterio. Ninguno. Entonces, eso nos lleva a que hoy la provincia de Buenos Aires, PCD, que tiene el 40% de la población, si nosotros miramos la encuesta permanente de hogares, que recoge solamente los grandes aglomerados de nuestra Argentina, pero que de esa población, el 60% de la población vulnerable está en la provincia de Buenos Aires. El 40% de los chicos que reciben la UH, que son chicos entonces que son hijos de trabajadores informales de bajos ingresos, está en la provincia de Buenos Aires. Tenemos también el 40% de la matrícula de niños, de hecho tenemos un poquito más de población de niños respecto al promedio de población de mediana edad. No solamente tenemos mucha gente, también tenemos mucha de la gente con problemas en Argentina, vive y está en la provincia de Buenos Aires. Entonces, claramente eso hay que distribuirlo un poco mejor. Y también tenemos el problema de esto, de los recursos que Nación se siguió apropiando durante mucho tiempo, que en algún momento se intentó compensar a la provincia de Buenos Aires y que esas compensaciones terminaron en parches que se intentaron, digamos, levantar en 2018 con un resultado que terminó siendo peor, perjudicial para la provincia. A la provincia se le terminan devolviendo recursos que el tiempo había, digamos, desgranado, pero se le terminan también trasladando nuevos gastos. Hoy la provincia, por ejemplo, se hace cargo de subsidios al transporte, parte de los subsidios al transporte del interior, parte de los subsidios a las tarifas en todo lo que es lo que no es el AMBA, todo lo que es la tarifa social lo cubre la provincia de Buenos Aires. Todo eso se trasladó a la provincia. Entonces, si bien en el 2018 se le da un poco más de recursos, también se le da más gasto y eso termina siendo un juego de suma cero cuando no pérdida. Y se habla mucho también de lo que recibe de más, pero la provincia está bien, no recibe participación, pero todas las transferencias discrecionales son a la provincia. Bueno, esto no es cierto. Lo que nosotros llamamos transferencias discrecionales es lo que por ahí no está, a veces está regulado por una ley, pero no está dentro de la coparticipación. A veces está en el presupuesto y a veces no, es producto de acuerdos o consensos. Siempre hay una norma, generalmente está regulado por algo, tampoco es que son 100% discrecionales. Lo único 100% discrecional, que tampoco es 100% discrecional, son los aportes del Tesoro, que ahí sí el Tesoro decide mandar acá o allá, obviamente tiene que justificar por qué, pero que está pensado por una emergencia. Digamos también que desde 1935 que empieza a estructurarse el sistema, que ahora es esa maraña enorme, que es un gran... creo que la misma página del organismo federal lo pone como... algo el laberinto. Como el laberinto de la coparticipación. O sea, esto ya es un tema muy complicado. Y como vos señalaste, desde antes del 53, la finalidad básicamente era para equilibrar los déficits de las provincias. Y se establecieron, como decías, yo digo para ordenar un poquito la cuestión para el que lo está escuchando, criterios que tienen que ver con fomentos de alguna actividad, densidad de población, infraestructura, y de pronto, en el 88, bueno, algo más, bueno, por porcentajes y un poco aleatorios. Y sobre eso aparecen en los 90 transferencias de servicios con una transferencia no del todo equilibrada de los recursos. Y eso se empieza a agravar. Este es parte del problema. Bueno, es exactamente como lo contás, Horacio, digamos, un momento donde se pierden los criterios
y un montón de parches y cambios que van haciendo que la provincia llegue a esto hasta hoy. Y de todo eso que se agregó o que se sacó o que se puso, representa muy poco respecto a el total de lo que se transfiere. De lo que transfiere la nación a las provincias, lo que no entra dentro de la coparticipación es alrededor de un 10% respecto a la coparticipación, es muy poquito. Y si nosotros sumamos todo eso en el 2023, que fue un año donde la provincia recibió justamente parte de esas transferencias que no están dentro de la coparticipación, la participación de la provincia en los recursos que transfiere el Tesoro a las provincias, en vez de ser el 21 o 22%, llega hasta el 25%. Sigue siendo mucho más bajo de lo que la provincia, no solamente de lo que la provincia aporta, también sigue siendo mucho más, porque la provincia aporta casi un 40% de sus impuestos. Sí, eso quiere decir, porque a veces se dice la nación a las provincias, pero la nación es una construcción jurídica. La riqueza, y en particular la provincia de Buenos Aires, que además del modelo de la cuestión agroexportadora, también está la metamecánica, hay industria manufacturera. Exactamente, la provincia explica casi el 40% del Producto Bruto Interno de la Argentina, el 50% cuando nos vamos a lo que es el Producto Industrial, explica casi el 40% de esos recursos coparticipables. Esos impuestos se pagan por transacciones que se generan y por valor agregado que se genera en la provincia, y eso que nosotros tenemos la desventaja del estar muy cerca de la ciudad autónoma. Muchas veces hay una discusión porque las empresas a veces tienen su domicilio jurídico en la ciudad, producen en la provincia, y si bien hay acuerdos para intentar que esto se refleje correctamente para que la provincia además pueda cobrar sus propios impuestos, eso siempre tiene un poco de gris, pero aún así la provincia aporta casi el 40% de los recursos a la nación y además recauda recursos propios en un nivel aceptable. Mirá, si yo te digo, yo agarro el promedio de gasto por habitante que tienen las provincias, tomando en cuenta solo lo que cada provincia recauda, digamos, por sus propios impuestos, sin contar lo que recauda, deriva a nación y luego vuelve en forma de coparticipación, por sus propios impuestos, ingresos brutos, sellos. Bueno, la provincia de Buenos Aires por habitante gasta un 95% del valor promedio nacional, o sea, casi el promedio que gastan el resto de las provincias. Cuando yo llevo eso a los recursos totales, es decir, cuando yo agarro toda la masa de recursos, la provincia de Buenos Aires solamente gasta la mitad por habitante de lo que gastan en promedio todas las provincias. Es decir, y si gasta eso es porque básicamente porque recibe en total, tiene recursos de la mitad de lo que tienen el resto de las provincias, contando además la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por habitante. Es decir, que la provincia, efectivamente muchas veces estas cuestiones de inviabilidad tienen que ver con que tiene mucho menos recursos por habitante, pero no genera menos recursos por habitante. No es inviable. Esos recursos están, lo que pasa es que no vuelven a la provincia y tampoco tenemos a nivel nacional, y mucho menos ahora que ya ni Ministerio del Interior tenemos, nos estamos enterando en estos momentos, no tenemos un proyecto quizás que vaya hacia esto que nuestra Constitución nos dice de poder resolver las asimetrías. La verdad que en estos años no se han resuelto. Había una idea de que la población en la provincia de Buenos Aires iba a disminuir, digamos, producto de esta resolución de las asimetrías, que iba a dejar de haber migración hacia la provincia de Buenos Aires, y esto no fue así. La provincia de Buenos Aires hace 50 años que tiene el 40% de la población. Claro, porque eso también tiene que ver con la disminución de la producción general de la nación, hace que desde el año 30 o antes del siglo XX en adelante empiece a concentrarse cerca de los centros urbanos, lo cual genera un momento migratorio que a su vez genera hacinamiento y un sobrecargo no previsto en la planificación de las asimetrías estas. Y una cosa que me quedé pensando, esto de los impuestos, o mejor dicho, la provincia genera recursos propios y si la provincia estuviera sola, podría autoabastecerse. El tema es que el juego, la decisión política de la provincia es seguir como corresponde dentro de un sistema federal. O sea, no es que la provincia es inviable, está privada de recursos en comparación con lo que produce y lo que lleva adelante en sus gastos. Exactamente, exactamente. Y aún así,
bueno, digo, han sido años de grandes logros, de mejoras en términos salariales, de mejoras en términos de infraestructura, de mejoras en términos de comunicación en la provincia de Buenos Aires. Digo, vamos al gobernador inaugurando escuelas, inaugurando hospitales, mejorando también la infraestructura ya existente, que es un gran desafío, mejorando rutas, mejorando caminos rurales, que era algo que tenían a su cargo los municipios y desde hace ya casi 5 años la provincia tomó como un gasto también provincial, que también son gastos pero son inversiones, digo, como todo, digo, ayudan a que luego también se pueda producir y recaudar más. Y antes de esto de la infraestructura, un tema que me parece que se relaciona con lo que nombramos hace un ratito, la transferencia, el tema previsional, por ejemplo, la masa salarial en general, digamos, ¿qué ves ahí, digamos, en el equilibrio del financiamiento de las cajas previsionales, por ejemplo? Por la transferencia de los 90, algunos cambios que hicieron durante la gestión de Vidal también, y una compensación que nunca quedó muy claro si fue para bien o para mal. Bueno, vos pensás que la provincia gasta alrededor de un 50% en lo que es, digamos, salarios, un poco más, un poco menos, depende del año, y si le sumamos la cuestión previsional, digo, todos los jubilados, para quien no sabe, la provincia de Buenos Aires tiene su propia caja jubilatoria, donde quienes trabajan en el estado provincial o en los estados municipales aportan una caja y reciben de esa caja, digo, no aportan al ANSES, sino al IPS. Y eso es alrededor de un 20% de hoy del gasto de la provincia de Buenos Aires, o de la inversión, si queremos, de la provincia de Buenos Aires. Y esto también se habla mucho, porque se habló mucho tiempo de cajas inviables, de problemas. La verdad es que, a ver, la provincia de Buenos Aires, cuando se termina de traspasar la educación, sobre todo, a las provincias en los 90, al principio, en términos de caja, va a recibir, digamos, algo que le es positivo, porque recibe a los docentes que están trabajando, mientras que los que estaban cerca de la edad jubilatoria, por una cuestión de correlación de años, uno se jubila en la caja donde más años aportó. Entonces, los jubilados iban a la caja nacional, pero los aportantes aportaban a la caja local. Obviamente eso en un momento se empieza a dar vuelta, más el crecimiento poblacional, más el crecimiento de la edad, de la esperanza de vida, hace que la caja de la provincia de Buenos Aires tuviera superávit hasta el 2014 y en 2015 un equilibrio. Pero voy a repetirlo, la caja de la provincia de Buenos Aires hasta 2015 tenía un equilibrio. Y si bien había una tendencia que en algún momento había que corregir algún parámetro para, si uno quería hacerla que fuera autosostenible, es decir, si uno quería que lo que los trabajadores y el Estado aportan a la caja fuera suficiente para pagar todas las jubilaciones, digamos, 1 a 1, y no faltara ningún peso, si uno, digo, si con esa mirada que podemos discutir también, ahora explico un poco por qué, con esa mirada en 2015 eso era así, y si bien iba a haber que hacer correcciones en algún momento, como en general se tiene que hacer en todos los sistemas jubilatorios, por esto que decimos, por el crecimiento de la esperanza de vida, porque a veces la población no crece tan rápido, los activos se estancan, digo, por distintos motivos, no era una situación de urgencia. No era una situación que vos decías, bueno, esto está ya mañana. Pero ahí hubo algunas decisiones políticas que generaron un problema. A partir de... Se aceleró un problema de financiamiento. Vos ves los grafiquitos de recursos y de gastos del IPS. ¿Y qué consistió ese cambio? Hacen así, o sea, los gastos van para allá y los recursos van para abajo, y eso que iba siempre juntito se abre. ¿Por qué? Bueno, por dos cosas. Se empiezan a circular muchísimos rumores de que se iba a transferir la caja de la provincia, que en ese momento era, digamos, sostenible con sus propios recursos, a la nación. Y eso implicaba, en algunos casos, condiciones de jubilación más perjudiciales para los trabajadores. ¿Qué empezó a pasar? Se empezaron a jubilar todos, porque vos en la provincia hay un momento a partir del cual te podés jubilar, pero si vos seguís aportando unos años más, lográs un haber jubilatorio un poco más alto. Entonces mucha gente espera y mucha gente sigue trabajando porque quiere seguir trabajando, porque sigue siendo productivo, porque, claro. Bueno, todos esos que estaban en duda, entraron todos. Y además se promovió esto, se amenazó, se circuló, se rumorizó, se hicieron muchos... También se hicieron retiros voluntarios en esa época también, ¿no? Retiros voluntarios. También. Se hizo todo lo posible para que la mayor cantidad de gente se jubile. Eso obviamente aumenta tus gastos. Y del otro lado,
vos tenías un flujo de gente que se jubilaba, se jubilaban 10 personas por año, de repente empezaste a tener 50 por año. Eso obviamente empezó a hacer ruido en los números. Y del otro lado se congeló la planta del Estado, pero además se congeló falsamente, porque primero congelar la planta del Estado en un Estado que básicamente lo principal en lo que gasta es en salarios de trabajadores que dan, digamos, servicios y garantizan derechos a la población, que de nuevo muchas veces están relacionados con la cantidad de población que tenés. Si a vos se te jubila un docente, probablemente tengas que reemplazarlo, con lo cual congelar la planta del Estado es medio una tontería, digamos. Es un discurso que es medio absurdo. Impracticable, en definitiva. Impracticable, ¿qué hago? Digo, se me retiró un policía, no lo reemplazo, digamos. O hay un barrio nuevo, se creó un barrio nuevo, no pongo un policía más, lo saco de otro lado y lo pongo. Digo, obviamente hay que ser eficiente, digo, no se trata de superpoblar el Estado, pero generalmente la cantidad de trabajadores va a estar en relación con la cantidad de población y espacio que vos tenés, cosa que en la provincia es muy baja, es una de las provincias con menos trabajadores públicos por habitante. Pero volviendo a las jubilaciones, se congeló la planta del Estado y cuando se dieron cuenta justamente de que era una tontería, que iban a seguir necesitando contratar gente para cubrir retiros, para cubrir nuevas necesidades, empezaron a contratarlos vía monotributo. Ha sido trampa. Y es una trampa porque... El recurso no ingresa a la provincia. Exactamente, el recurso no ingresa a la provincia. Cuando paga un monotributo, paga un aporte a la Seguridad Social Nacional. Y eso, el monotributo no es un tipo de contrato que sea para la administración pública, que tiene estabilidad, tanto por la Constitución provincial como nacional. Se puede utilizar en algunos casos de servicios que son temporarios. Cuando yo llegué al Ministerio de Trabajo en la provincia, lo que encontramos es que muchas de estas personas habían empezado a hacer trabajos que eran normales y habituales. Entonces, bueno, ahí se hizo todo un traspaso de todos aquellos contratos, situaciones precarias a la planta transitoria primero y luego a la planta permanente, y se finalizó con los procesos de transferencia a la planta permanente. Pero en el medio el daño ya estaba hecho. Nosotros pasamos de tener una situación equilibrada que tenía que en algún momento quizás calibrarse para poder seguir siendo sustentable, y esto no tanto porque un sistema de seguridad social necesariamente va a ser sustentable. Uno puede tomar decisiones en un sistema de seguridad social sabiendo que va a tener que gastar más de lo que recibe, pero bueno, son decisiones que uno toma. Ahora, obviamente, cuando uno toma una decisión de sostener un sistema de seguridad social que no se sustenta por sí mismo, va a tener que tomar recursos de otro lado. Una provincia que no emite su moneda, que recibe justamente, que tiene todos esos problemas estructurales, bueno, es un costo-beneficio. Entonces uno lo puede tomar esa decisión y está muy bien. Hablamos, por ejemplo, de la jubilatoria de los docentes. Bueno, se jubilan, si tienen cierta cantidad de años frente a cursos, se pueden jubilar antes. Y uno podrá decir, bueno, esto lo miro en los números y es un lío bárbaro. Pero lo miro desde el punto de vista del sistema educativo, está bien, tiene que haber renovación, tiene que haber recambio, es un trabajo muy estresante, es muy complejo. Yo necesito al docente como muy activo para trabajar con niños y niñas durante 25 años frente a curso, con lo que son los cursos, yo no lo podría hacer. Entonces, hay decisiones que hay que tomar, pero el daño de que no se fuera sostenible estaba hecho, y hoy es una dificultad que se va resolviendo con esto, con no apurar las jubilaciones, digamos. Sí, en algunos casos, obviamente, llega momentos donde el Estado puede intimar, llega momentos donde el trabajador le conviene, donde claro, pero todo debe tener una progresión para ir, que un pasivo contingente uno pueda ir llevándolo, y no decir, bueno, mañana todos o mañana nadie, y eso es un desequilibrio. Y en esta asignación de recursos tan compleja, la cuestión de la masa salarial de los trabajadores en actividad y la política de paritarias, esto sirvió como instrumento, porque es bastante complicado en momentos donde no hay, digamos, abundancia y estos desequilibrios, manejar este punto. Bueno, mira, la negociación colectiva de los trabajadores está reconocida, diría, de la Constitución del 49, que después se retomó con algunas cosas, la cuestión de la negociación colectiva en el artículo 14 bis, pero en lo que era el Estado,
es bastante tardío su reconocimiento a nivel nacional, estoy hablando, y a nivel provincial ahora les cuento un poco más. ¿Por qué? Porque hay un interés público, porque el Estado se supone que representa al pueblo, digamos, y hay un interés de todos y todas frente a lo que podría ser un interés particular o privado de un conjunto de trabajadores. Entonces, durante mucho tiempo, y en muchos países sigue siendo así, o incluso en algunas provincias puede llegar a ser así, no hubo negociación colectiva con el sector público. Luego la propia OIT reconoció el derecho de los trabajadores del sector público a negociar sus condiciones de trabajo y sus salarios, y eso fue ratificado por Argentina, y así durante los 90 tenemos las primeras leyes marco del empleo público nacional. La provincia de Buenos Aires va a haber un decreto de principio de los 90, pero a mediados se va en lo que es la administración pública, a sancionar algunas reformas por ley sobre la ley 10430, que hoy es un estatuto que rige cómo se trabaja en la administración pública provincial. Pero ya a fines de los 90, a principios de los 2000, en un proceso que se interrumpió por la crisis del fin de la convertibilidad, pero que se termina de consolidar en los 2000, entre 2004 y 2007, se termina sancionando las leyes de paritarias, de negociación colectiva para la administración pública, para los docentes, y ha quedado pendiente siempre, por ejemplo, la del Poder Judicial, la de los trabajadores judiciales. Pero tenemos esas dos leyes, con un montón de regímenes además que son supletorios de esas leyes, pero eso siempre, digamos, quedó ahí. Se negociaban paritarias y no mucho más. Y de nuevo, estamos hablando de a veces más, pero al menos la mitad del gasto del Estado provincial en cosas que son básicas, en cosas que son la educación, la seguridad, la salud, la persona que te atiende en el Ministerio de Trabajo cuando te despiden y querés ir a hacer un trámite, la persona que te atiende en el registro de las personas, o los abogados y abogadas que cuidan que lo que sale de cada uno de los ministerios esté bajo norma y dentro de la ley. Y de alguna manera sí nos cuidan a todos. Digo, todo eso, solo se negociaba generalmente salarios. A partir de 2020, que tuvimos nuestra primera reunión paritaria con todos los gremios, empezó un proceso de muchísimo más diálogo. Y eso fue clave, creo yo, porque en una provincia con este problema de recursos, donde genera pero no recibe, donde tiene tantas necesidades, produce tanto pero tiene tantas necesidades, tener un diálogo con los y las trabajadores que sea desde el punto de vista honesto y se ha involucrado mucho. Yo creo que es la primera vez que, por ejemplo, el ministro de Economía presentaba los presupuestos frente a los sindicatos. El presupuesto, la ley de presupuesto que se mandaba a la Nación, a la legislatura. Sí, sí. Pablo López hacía todos estos años, hizo reuniones con los sindicatos para contárselos, para contarles de dónde íbamos a sacar los recursos, qué estaba previsto. Y eso notan que, digamos, muchísimo. Hablando un poquito de la cuestión, sí. De decir, vamos a ver con los números sobre la mesa. Exactamente. Eso ayudó muchísimo tener un diálogo honesto, tener un diálogo permanente, poder empezar a trabajar en otras cosas. Obviamente la inflación te mata porque tenés que estar discutiendo salarios todo el tiempo. Nosotros hemos tenido cientos pero cuando digo cientos es más de 100, digamos, reuniones y mesas paritarias. Hemos discutido la carrera, hemos discutido las categorías, hemos discutido los regímenes horarios, hemos discutido con el sector de salud la cuestión del desgaste prematuro y las jubilaciones, hemos discutido, ha sido un hito para el Ministerio, un hito que también fue partícipe de la Asesoría General de Gobierno, de hecho, hacer el primer acuerdo que hace las veces de un capítulo de convenio colectivo de trabajo, que es una deuda que tiene pendiente, me parece, la provincia, de tener, como tiene Nación, un convenio colectivo de trabajo, con el tema de licencias parentales. Digamos, a veces uno puede pensar que venir y poder imponer un esquema salarial a los trabajadores es, digamos, muchos dirigentes se enamoran de esta idea y lo ven como algo muy ventajoso y muy factible. La realidad es que eso no pasa. Si uno
quiere imponer algo que es absurdo, que lo quiere imponer, lo que te pasa es que te estalla. Digo, nosotros no tuvimos ningún paro docente contra la provincia en 5 ya años. Digamos, ha habido algunos paros nacionales a los cuales los docentes se habían ido, ha habido algún conflicto muy puntual en alguna localidad, pero paros generales no hemos tenido. El gobierno anterior quiso imponer ciertas condiciones, digamos, llamando a paritaria, pero ofreciendo siempre lo mismo, que básicamente claro, es no diálogo, y tuvo 17 de paro, digo. Entonces, esa idea de que la negociación colectiva es una desventaja, yo creo que es al revés, yo creo que el gobernador ha usado eso. O sea, que puede ser un instrumento de gobierno, de gobernanza. Exactamente, es un instrumento de gobernanza porque involucras a los trabajadores, generas un diálogo honesto, resolvés lo que se puede resolver, pones paños fríos a lo que no se puede resolver y generas soluciones en conjunto. Porque además, hay una suerte que en general los sindicatos de trabajadores del Estado, ya sean de los trabajadores de la administración, los judiciales, los médicos, los enfermeros, los docentes, saben que ellos tienen una contraparte que es el Estado, digamos, que no es una empresa privada con la cual están disputándose la ganancia y quién se apropia el capital de la patronal es el capital indirectamente de ellos mismos, de todos nosotros en definitiva. Exactamente, y eso sería muy justo no reconocer que los mismos entienden esto y entonces tienen un diálogo. Ahora, también es cierto que no dejan de defender a sus trabajadores y trabajadoras, pero eso también es, digamos, un resguardo, una seguridad, porque lo que ellos te dicen no, vos sabés que no importa, digamos. Si vos lo querés imponer igual, y ellos te están diciendo, mira, esto no pasa, no va a pasar. Vas a tener huelgas, vas a tener conflicto, más allá de lo que los sindicatos te digan o no que pueden hacer. Digo, porque la gente, digamos, no, que quiere tener un mínimo sustento para vivir. Entonces, te resguarda también a tener un piso mínimo. Y por eso también es que es importante que la provincia tenga los recursos que le corresponden, porque tiene que atender esto. Y hay un piso mínimo que no se puede vulnerar. Digo, hay una paritaria que no se puede ir por abajo. Puede un año estar un poco más, puede un año estar un poco menos, puede a veces compensarse con otra cosa, pueden mejorarse ciertas condiciones laborales que a veces hacen que el trabajador o trabajadora esté mejor, aunque su salario es obvio. Digo, eso es lo que te da el diálogo y la negociación colectiva. Lo que no se puede hacer es en general bajar de cierto umbral. Y el diálogo es lo que te permite ir trabajando con eso y tener más opciones. Así que yo creo que la provincia, de nuevo, no es inviable, justamente, digamos, tiene un montón de herramientas para ser no solamente viable, sino, digamos, motor, lo que soy, motor del desarrollo, motor de la producción y motor también del desarrollo social, de la educación, de la salud. Hoy vemos que la provincia ayuda a otras provincias, en pandemia ha mandado equipos a Provincia del Sur, ha mandado colaboración a Santa Fe, ha reunido hace poco a los ministros de Trabajo de distintas provincias para debatir algunos temas. Digo, la provincia de Buenos Aires tiene todo para ser la locomotora del desarrollo de nuestra nación en beneficio de todas las provincias. Claro. Que eso es lo otro. Y para terminar de entender la idea, el hecho de ir regularizando estas plantas que desde el 2015 en adelante se habían hecho en forma paralela como tributo, empezó aunque sea incipientemente, a sanear el equilibrio fiscal de las cajas. Sí, empezó inicialmente. Y además, vos me habías preguntado por los recursos. Bueno, y además se llegó a un acuerdo que hoy está siendo, digamos, violado y por lo tanto objetado por la provincia de Buenos Aires, creo que ya en la justicia, que es que la provincia de Buenos Aires tiene su propia caja jubilatoria. Entonces, si la provincia de Buenos Aires necesita gastar más de lo que recauda en su propia caja, tiene que ponerlo del resto de sus recursos. ¿Qué pasa si una provincia transfirió su caja a la nación, como sucedió con muchas en los 90? Bueno, se olvidó. Si él tiene 5 jubilados y un activo, esa diferencia la va a cubrir el Tesoro Nacional. Entonces, en algún momento las provincias con cajas propias dijeron, nosotros tenemos una desventaja. Claro. En su momento, la respuesta del gobierno nacional fue, transfieran las cajas.
No, yo tengo mi propia caja con mis trabajadores, dialogada, con ciertos beneficios que a mí me son útiles, no sé, esto, los regímenes si la nación docentes. cambia las reglas de juego, ese equilibrio ya la provincia no puede manejar. Exactamente. Entonces, en lo que se llegó un momento a un acuerdo fue, bueno, yo nación te voy a ayudar a cubrir, si vos tuvieras un déficit en tu caja previsional, hasta lo mismo que te cubriría si me lo hubieses transferido y tuvieses el régimen nacional. Todo lo que vos tenés por encima del régimen nacional, bueno, hacerte cargo vos. Que me parece que es un acuerdo bastante justo, si querés, equilibrado respecto al resto de las provincias. Entonces, la provincia de Buenos Aires reclamó esto y pudo poner sus números en orden durante los últimos 4 años, porque esto es de gobierno anterior, pero no se había terminado de ejecutar porque había que hacer esa cuenta, ¿no? Esa cuentita que no es fácil, de cuánto ganaría un jubilado de la provincia si se hubiese jubilado por la ANSES. Digo, básicamente esa es la cuenta que hay que hacer. La provincia lo regularizó y empezó a recibir esos fondos y eso también ayudó muchísimo al déficit del IPS. Se cortó esto, había un acuerdo de que ese monto, esa suma, una vez que estaba calculada para un año, luego se iba transfiriendo todos los meses a cuenta de terminar de hacer el resto de los cálculos, que no son sencillos, pero que la provincia venía haciendo regularmente. Esa transferencia mensual irregular se cortó. Motivo por el cual, desde que asumió este gobierno... ahora en inmediato. En lo inmediato se ha cortado, motivo por el cual creo que ya hay una presentación en la justicia, porque bueno, son varias las leyes que vienen diciendo no solamente que esos recursos se tienen que transferir, sino que esos recursos no pueden transferirse cuando a Nación le parece, sino que es un compromiso que tiene que ver con justamente ser equitativo entre las distintas provincias y que por eso se tiene que transferir mensualmente. En algún momento hasta hubo acuerdos de actualización, porque yo miro el monto del año pasado, probablemente con la inflación eso me va perdiendo valor, pero ni siquiera eso que estaba en una ley de presupuesto, nada, no se respetó absolutamente nada, no se está recibiendo, por lo menos hasta hace poquito, lo último que yo supe, no se estaba recibiendo nada. Y de nuevo, eso hace que la provincia sea más perjudicada respecto a lo que ya está perjudicada en términos de la distribución de los recursos. Pendiente de policía, por ejemplo, de hace unos años, de esa medida cautelar que tomó la Corte sin demasiado fundamento, que partió por la mitad lo que se reclamaba. Bueno, en definitiva, es decir, la provincia está bastante claro que, por lo menos me parece claro, que hay un desequilibrio importante de todo lo que la provincia aporta y la administración que la nación devuelve. Hay ahí un desfasaje importante. Y vos me decías, los gastos, por ejemplo, de empleados públicos de la provincia de Buenos Aires en general con respecto a otras provincias, ¿cómo es más o menos? Nosotros tenemos un poco menos y también tiene que ver con que tenemos un poco menos de trabajadores por habitante. Un poco menos no, somos de los últimos. De nuevo, siempre, obviamente... siempre también tiene que ver cuestiones espaciales, pero la provincia no es una provincia que tiene trabajadores por habitante a niveles altos, de hecho es uno de los ítems donde más bajo y en términos de salarios en algunas cuestiones, a pesar de eso, a pesar de que tiene la menor cantidad de recursos per cápita de todas las provincias de Buenos Aires, tiene la menor, o sea, es la que menos tiene para gastar por cada habitante en salarios. Bueno, está a veces un poquito más arriba, a veces más mitad de tabla, pero hace un esfuerzo porque sus trabajadores y trabajadoras tengan salarios dignos. Y de nuevo, cuando digo trabajadores y trabajadoras, estoy hablando de la persona que te atiende para hacerte una jubilación, que te atiende en un hospital, que te atiende en una salita, que abre la puerta de una escuela, que cocina a los chicos en una escuela, que te coordina a los bonaerenses, que le enseña a tus niños y niñas, que te cuida, la policía. Claro. Estamos hablando de esos trabajadores, con lo cual que tengan sueldos, de nuevo, que no bajan de un cierto piso, obviamente es relevante, la provincia lo logra, obviamente a costa de nunca terminar de poder hacer todas las obras y toda la infraestructura que también hay que hacer y que también eso son tiene que ver importantes. entonces, corregime si entendí bien. La provincia de Buenos Aires, además del tamaño y la expresión
territorial que tiene, que también es un costo, infraestructura enorme y de logística, aún el traslado es enorme. La provincia de Buenos Aires explica más o menos casi el 40% de la población, más o menos el 40% de la exportación por las cuales la nación recibe divisas, recibe y tiene además esa población la mayor concentración de pobreza. Con relación a esto, tiene una densidad de empleados públicos por habitante menor que la media, con sueldos relativamente equilibrados y a veces está mejor. Pero solo recibe el 20%. Exactamente. Bueno, creo que no hay mucho más que decir. No hay mucho más que decir. La provincia no es inviable, es muy viable, por el contrario, tiene todo para ser viable. Necesitamos rediscutir algunas cosas. Digamos, hay una especie de expoliación del sistema. Supongamos que no haya ninguna intencionalidad, pero que digamos que eso hay que rebalancearlo indudablemente. Exactamente. Bueno, no sé si quieres agregar algún dato más o alguna consideración. No, muchas gracias por la invitación, Saludarte, saludar al asesor general y ha sido un gusto estar en estas conversaciones en la asesoría. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.